bienvenidos. Estamos muy felices de tenerlos a todos. Estamos nosotros en el aniversario número 55 de nuestro archivo de música. Hemos estado cambiándonos de sala, por lo tanto estábamos con un traslado y estamos inaugurando esta sala. Felices con esta oportunidad con la que contamos, felices de contar con ustedes. Como les decía, como es nuestro aniversario 55, les voy a contar un poquito de nuestro archivo de música antes de empezar. Acá nosotros contamos con colecciones de vinilos, cassettes, discos de vitrola, pero además tenemos los archivos de muchos músicos que han traído sus archivos personales para acá. Qué sé yo, el tío Valentín Trujillo es uno de ellos, el Grupo Congreso, pero también compositores han traído sus familiares han traído sus archivos para acá y están a disposición de toda la comunidad, que se puede acceder en forma gratuita para conocer cómo trabajaban nuestros músicos, nuestras músicas a lo largo de nuestra historia. Y por eso nos convoca don Nano Núñez. Así que, sin más, los voy a dejar con quien va a ser nuestro entrevistador, nuestro maestro de ceremonia, Felipe Solís, que es funcionario también de nuestro archivo de música. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia Astudillo, jefa del archivo de música. Estamos muy contentos de tenerlos todos acá. Como decía Cecilia, esta es la ceremonia también de reinauguración de una forma del nuevo salón del archivo de música. Antes estábamos por este mismo pasillo a mano izquierda. Ahí estuvo el archivo más de 10 años. Y ahora estamos en esta nueva ubicación, más iluminados también y con otra orientación. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? Porque estamos celebrando, recordando, rememorando el fallecimiento de Hernán Nano Núñez, la persona que ven a la izquierda de esa foto, el protagonista de este libro. En diciembre de 2005 falleció, de 91 años si no me equivoco. Él nació en 1914, y una de las formas que teníamos pensado de recordarlo a él es hablando sobre personas que conocieron a esta persona de muy cerca, que estuvieron con él en varios momentos de las últimas décadas de su vida, que son justamente las dos personas que están a mi lado. Quiero agradecerles la confianza y la generosidad para viajar desde afuera de Santiago, en el caso de Rodrigo, y Mario también, viajar desde su nueva vieja casa, que está cerca pero está muy atareado. Parto por presentarlos, aunque muchos de ustedes los deben conocer. Mario Rojas, a mi derecha, es músico de dilatada trayectoria, de hace décadas, activo acá en el país. Es actualmente consejero de la SCD y fue el director del documental del que vamos a estar hablando en este momento. Un poco más a mi derecha está Rodrigo Torres. Él es etnomusicólogo de la Universidad de Chile. Vamos a ir conociendo más de él, del trabajo, del documental del que hablamos y de su relación con Hernán Núñez en este conversatorio. Aprovecho de contarles que definimos hacer el conversatorio partiendo la actividad, no al revés. El documental lo vamos a exhibir por ahí por las 5:10, 5:15, pensando en que dura 45 minutos y que la biblioteca cierra a las 6 de la tarde, entonces para que todos puedan irse y no tengan que quedarse hasta mañana encerrados acá. Así que eventualmente Mario está un poco atareado, tiene otra actividad después, entonces puede que durante la presentación del documental se tenga que ir, así que le agradecemos de todas formas de antemano su presencia. Bueno, como les decía, 20 años de la muerte de Nano Núñez. Y como contexto quiero contarles que bueno, este documental fue realizado en un contexto histórico que es muy diferente
al actual y muy diferente incluso al que existió 3 años después a este mismo documento. Me refiero al año 2000, 2001. Este documental, por ejemplo, no existía el sitio cuecachilena.cl, que apareció el año 2001 y que fue un gran portal, no solo web, sino que portal casi de tiempo para transportarse a muchos de los que éramos asiduos a ese sitio cuando éramos veinteañeros, para conocer lo que estaba trabajando Mario Rojas, pensando también entender ese puente entre las nuevas generaciones y las antiguas que nosotros admirábamos mucho. En el 98, 99, cuando se publicó este documental, tampoco existía el disco en vivo de Los Chileneros, que se grabó en abril del 2001. Entonces, la única referencia a Los Chileneros como conjunto de esos 3, 4 o a veces 5 cantores históricos era el primer disco del año 67 de Mi Odeón y el último del 73, que fueron en esos 5 años, más algunas otras experiencias discográficas puntuales de Nano Núñez o del Perico con el Baucha. Entonces había un lapso histórico bastante largo, que en el fondo eran lapsos históricos para los medios, pero no para ellos mismos, que siempre siguieron activos en la música, y para las personas que estaban cerca de ellos. Y otro punto que tampoco no es menor es que en el 98, 99, obviamente ni siquiera existía YouTube. Entonces, para nosotros tener un documental de estas características significaba o tener que ver el VHS, que es el que tenemos, quizás no lo alcanzan a ver, pero el que tenemos acá, y que es el formato original en el que salió este documental. En un mundo sin YouTube todavía era necesario la presencialidad para acceder a ellos. Yo, siendo un chico de 21 años, venía aquí a la biblioteca a consultar este VHS en el archivo de literatura oral. Me atendían súper bien, me ponían una sillita, me quedaba viéndolo y trataba de aprenderlo de memoria, de la misma forma que lo tienen que haber hecho millones de otras personas de mi edad o después, antes de que existieran las plataformas digitales, como para poder estar desde la comodidad de la casa accediendo a este material. Quiero hacer un par de lecturas previas a comenzar con el conversatorio. La primera va a ser justamente del texto que está en la contratapa de ese VHS, que fue escrito por Mario, y al que doy lectura en este momento. Sin narrador en off, el relato de los protagonistas introduce la trama. En la primera parte, Nano Núñez, el maestro, nos habla de la ejecución instrumental y la construcción de panderos, de cómo crea las melodías de sus cuecas, de su infancia en el barrio Estación Central, cuando ser cuequero era, y aquí quiero detenerme, y creo que es algo que vamos a conversar en los próximos momentos, era un estatus que aspiraba a alcanzar cuando fuera un adulto. De pie ante la puerta del conventillo o subido en su cajón lustrabotas para espiar por alguna ventana del barrio a esos cantores bravos que lucían con maestría el brillo de sus voces, el niño nanito aprendió que la cueca es un duelo, una guerra de talento y valentía, librada al son de los panderos, los platillitos, los pañuelos, entre paréntesis, los puñales. En la segunda parte, los chileneros, el Baucha, el Perico y el propio Núñez nos introducen a la ciudad en que nacieron y donde se forjaron como cantores de primera línea, cantando a la rueda, entre lo más selecto de una generación de cuequeros. Como un guiño que no necesita mayores explicaciones, la conversación se pasea por nombres de grandes exponentes en este arte: Mario Catalán, Humberto Campos, Mesías, el cuarto chilenero, y los lugares que constituyeron sus canchas: la Carlina, la Ñaña, la Ojos Verdes, la Lechuguina. La cueca de los chileneros, apellidada Brava, Chinganera, Chilenera, es la cueca tradicional. Y ahí hay otro punto, o un hito, un punto de inflexión que es importante mencionar, que tiene que ver con la disputa de la tradicionalidad en la cueca. Algo que nos sigue penando hasta el momento quizá, y que tiene que ver con esa eventual pugna entre la cueca guasa y la cueca urbana, que ya en los discos de los chileneros se hablaba de que esta era la cueca tradicional, que ya Samuel Claro y Fernando González Marabolí definían y defendían como la cueca tradicional. En este documento se presenta de la misma forma. Sigo con la lectura.
la más genuina e incontaminada cueca chilena, cultivada con maestría por iniciados, heredera de la chingana, de las picadas más antiguas, de los conventillos y las casas de niña de Santiago y Valparaíso. Dios nos libre de confundir esta expresión con el estereotipo oficial del guaso y la china. La cueca de los chileneros es, en alguna medida, homóloga del tango, el vals peruano, está asociada al flamenco, a los orígenes del jazz y a muchas otras expresiones musicales populares urbanas emergidas a la sombra de la sociedad industrial durante la primera mitad del siglo XX. El documental contiene los comentarios del investigador y académico de la Universidad de Chile, Rodrigo Torres, que contribuyen a poner en contexto los temas abarcados por el nano, el baucha y el perico en 45 minutos de conversación, canto y danza, indiscutiblemente chilenos, profundamente chileneros. Y me permito hacer una nueva cita de este libro del año 2005, cuyo editor fue justamente Rodrigo Torres, quien escribe sobre Hernán Núñez. Su longevo autor ya está encaramado en sus 90 años. Es un cuequero curtido, activo y respetado. Es un hombre que aprendió en los barrios bravos a convivir en los principios del respeto y del coraje. Aún siendo un niño, deslumbrado con los prodigios y secretos de la cueca, decidió ser un buen cantor de cuecas. Abro comillas. Aunque criado entre guapos, preferí la de cantor, cierre comillas. Y a este oficio se ha mantenido fiel y militante toda la vida. En palabras de Núñez, abro comillas, cuando tenía poca edad y como tenía poco silabario, me miraba y decía, ¿quién voy a ser yo? La pensaba, yo quería ser alguien, un buen cantor de cuecas. Así a uno lo nombran, ya no es nadie, porque cuando llega a cualquier parte lo atienden pues tiene su cartel. Ahí llegó fulano, es bueno para cantar cuecas. Entonces por ahí le buscaba yo ser alguien. Es también un exigente y prolífico creador de versos y melodías que encontró su propio modo de cultivar tradiciones centenarias, como la cueca de la festiva cultura chinganera del siglo XIX, y desde su propia obra, empalmarlas con nuestro tiempo. Es decir, él es una de esas figuras puente, que poseen en grado notable la capacidad de trasladar un tiempo a otro tiempo, de comunicar un mundo con otro, de darle nueva vida a lo tradicional. Ese es, en suma, Hernán Núñez, un gran artista popular que ha sabido instalar su arte en las nuevas y cambiantes coordenadas de la moderna sociedad urbana. Mario, Rodrigo, comencemos el conversatorio. Quiero partir preguntándoles a cada uno cómo conocieron a Nano Núñez, al Baucha, al Perico. Sé que fueron en momentos diferentes. Y después también quiero preguntarles cómo se conocieron entre ustedes. Mira, en el caso mío, yo conocía el nombre de Nano Núñez desde niño en realidad, porque siempre mi padre y los amigos de mi padre hablaban de Nano Núñez, que tenía buenas cuecas, era básicamente eso. Entonces siempre escuché el nombre de Nano Núñez y recuerdo que yo vivía en Australia cuando debe haber sido marzo del 72, habían ganado el grupo Aparcoa el festival de Viña, no, había salido segundo, con una cueca de Nano Núñez, y mis hermanas me mandaron ese single, ¿no? Y me produjo tanta emoción como me produce este momento. Realmente me produce mucha emoción lo que estás contando, no puedo creer el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Desde el sitio web, del encuentro con Nano Núñez. Bueno, después de eso, en algún momento en la revista Araucaria leí
un artículo muy interesante de Julito Alegría. Ese es del año 82, si no me equivoco. Seguramente, sí, debe haber sido el 82, sí. Escrito en Alemania, en Rostock, me parece, me quedó todo grabado. Y me crecieron cada vez más las ganas de conocer a este personaje, Nano Núñez. Y en una oportunidad que yo había regresado a Chile, debe haber sido el 87 por ahí, y estaba en la SCD, que quedaba en la calle San Antonio. De repente entro y veo a Nano Núñez que estaba tratando de hacerse, ¿cómo se llama?, entender de lo que venía a escribir, qué sé yo. Y yo me acerqué y le dije, Juan Nano, qué sé yo, qué gusto conocerlo en persona. Yo le conté que era hijo de mi papá, porque me llamaba igual Mario Rojas y todo eso. Y él fue verdaderamente muy receptivo, muy buena onda. Y como solía ser, me recitó todos los versos de mi gran cueca en unos 15 minutos, una cosa así, y yo no lo podía creer, nada, porque estaba conversando con el gran Nano Núñez, así lo conocí. ¿Y a los demás? Al Baucha, al Perico. Entiendo que quizás Mesías no lo conociste. No lo conocí. Al Baucha y el Perico los conocí, fíjate, una vez que empecé a seguir el camino de Nano Núñez, ya después de visitarlo muchas veces a su casa, y en algún momento Rodrigo Torres, que está aquí a mi lado, me dijo, porque yo tenía un guión, había escrito el guión de ese documental, en el que solo incluía a Nano Núñez. Yo más adelante puedo explicar un poco más cuál era mi inquietud con Nano Núñez, ¿no? ¿Por qué quería hacer algo que se pudiera proyectar él libremente? En resumen, era porque lo había visto muchas veces en la tele y me sentía que lo trataban con muy poco respeto, ¿no? Porque él quería hablar más, pero no lo dejaban porque lo querían obligadamente poner en un rol que tal vez él no tenía, bueno, que podía jugar, pero no era verdaderamente él, ¿no? En el rol, yo diría, en el estereotipo del rotito chileno, ¿no? Que tiene que obligadamente echar una talla, porque, bueno, en nuestra sociedad uno de los más grandes valores que se le reconoce al hombre trabajador o al roto chileno es el humor, no se lo reconoce nada más. O sea, el resto es torpe, es flojo como perejil, etc., ¿no? Esto no es solo un tema de Chile, sino que es de América Latina, he observado, ¿no? Va desde, por supuesto, de Cantinflas para abajo. Bueno, entonces yo quería sentarlo y ponerle micrófono y dejarlo que hablara con respeto, ¿no? Sin hacerle preguntas en cámara, ¿no? Sino que él se expresara libremente. Entonces yo había hecho un libreto, o sea, había hecho un guión en el que partía una situación un poco ficticia, que era sus talleres de cueca, para lo cual yo cité a los santiaguinos. Nunca existieron esos talleres. La gente iba a la casa de Nano Núñez y Nano se ponía a enseñarle antes, desde que abría la puerta, no era que hubiera una situación creada específicamente para dar talleres. Y en algún momento Rodrigo me dijo, oye, Mario, hay que entrevistar a los otros chileneros, ¿no? O sea, porque esto no, con Nano Núñez, no, como que no se reúne todo el fenómeno. Y ahí me empecé a esmerar en acercarme, a pesar que ya los había conocido en algunos lugares y eso,
pero no hacían más que cada uno, todos, hablar no muy bien de los otros, Mutuamente, ¿no? Como suele suceder en todos los grupos que se separan, sí. o sea, partiendo por Inti Illimani y la Palpita. Entonces, o sea, o terminando más bien. Claro. Entonces, claro, Rodrigo tenía absolutamente la razón, pero ya había terminado el trato del proyecto, ¿no? Con la cámara, con Soulfilm, que eran las personas con las que íbamos a grabar ese documental. Entonces Rodrigo se consiguió una cámara ahí en la facultad y en algunas partes nos falló porque nos pusimos en la valiera a tiempo y quedó grabado en partes con el micrófono de cámara. Entonces tiene varios defectos de ese tipo, pero finalmente tenía totalmente la razón. Vamos a hablar de la realización misma y de todos esos eventuales accidentes o fortuitos o virtuosos que deben haber ocurrido. Entonces, la misma pregunta para Rodrigo. ¿Cómo conociste tú a Hernán Núñez? En el año 84. Ese fue el año que yo entré a trabajar en la Universidad de Chile, en el departamento de música. Sí, sí. Y tenía que hacer un curso donde había un solo estudiante y el profesor tenía que aprender a hacer el curso, ¿no? Que era música popular. Es una cuestión interesante porque en un conservatorio normalmente ese tipo de cosas no era un tema hace 40 y tantos años, y aún hoy día la cosa es así. Y con este estudiante entonces él quería trabajar, yo estaba en la cosa de conocer en Santiago algunas cosas directamente. Entonces él quiso meterse en cómo estaba presente el tango en Santiago. Pero el real tango, el que se hacía en Santiago, no los discos. Y fuimos a tanguería, en esa época habían algunas todavía. Y llegué a la casa de Nano Núñez porque este alumno estaba muy metido en el circuito del folclore, se llama Juan Cortés. Y fuimos a la calle Naturalista Pavón, que hoy día lleva el nombre de Nano. ¿Ah? Sí. Ahí se resume un cambio importante, ¿no? En ese territorio. Y era porque él era un experto en tango, Nano Núñez. Así llegué a la casa de un nano que nos recibió amablemente, y el tango era, el tema del tango específico era el ladrillo, ese tango. Y lo cantó y nos cantó otros tangos. Él hacía letras de tango, tenía una enciclopedia de memoria, ¿no? Sobre el tango, un gran experto, y hizo más de una letra solamente con títulos de tango, por ejemplo, ¿no? Y ahí me enteré del tema, dije así de Nano, la cueca. Y del tango pasamos rápidamente a la cueca y hasta ahí llegó el asunto de la tanguería y todo. Y luego, ahí me di cuenta de que Nano Núñez era un gran gestor. Y es una cuestión muy importante poner esa en perspectiva, ¿no? No basta con ser un creador, alguien que sabe hacer bien el oficio musical, sino cómo producir el próximo paso, que es, por ejemplo, estar frente a un público, cómo comunicar lo que hace. Y él, sin ningún recurso adicional que su propio esfuerzo, logró instalar, ¿no? Esta perspectiva. Él realmente era un luchador extraordinario, ¿no? Y en esa perspectiva nos pusimos al tanto de quién era cada cual, y él apareció en el conservatorio. Y su interés era publicar el libro, siempre estaba en esa, y producir alguna grabación, etc. El año 84. Por publicar el libro, ¿te refieres al libro, al primero que tú editaste con él? Ya lo dijo Mario.
siempre recitaba. Claro. O sea, y no era 2 cuartetas, sino era un chorro, ¿no? Impresionante. Unos 15, 20 minutos Por ahí, unos 10 minutos como para entrar en calor y así. Era un gran conversador, pero esos conversadores que tiene la capacidad de seducir a quien está escuchando. Entonces, no era un latero, o sea, una cuestión era realmente extraordinaria, ¿no? Porque era un hombre que supo construir además un relato de sí mismo y que generaba entonces inmediatamente esa seducción del que escuchaba y se producía una complicidad que era extraordinaria. Él era un artista completo en eso, que no solamente inventó, creó, sino que logró entonces instalar una estrategia de comunicar su arte. Mario, Rodrigo, y entre ustedes, ¿cómo se conocieron? ¿Cuándo fue? No lo tengo muy preciso, pero la primera vez que yo te vi, Mario, era la salida de la maestra Vida. Yo estaba vendiendo drogas. No, estaba en no me acuerdo la fecha. ¿Pero en qué año se te ocurre? Después de ese 84 que conociste a... No, ha sido como 88, Por ahí, yo me imagino. por ahí. Que en ese tiempo la bohemia era sanita por esos lados. Sí. No había que ser un Pedro Navaja. ¿No? Sanita te refiere a que no era tan peligroso el bar. También, sí. Pero la primera imagen que tengo así, como muy patente de Rodrigo, nos habíamos visto, ¿eh? Tenía así como imágenes vacas, pero sí muy patente es después de haber terminado ese gran concierto, como 500.000 personas en el Parque O'Higgins. Y El concierto en el que tú tocaste con De Quirusa. claro, tocamos con De Quirusa y entonces yo venía saliendo con mi pareja de esa época, la Carmela, y veníamos caminando con Mauricio Redolés, y su mujer de esa época también, Alejandra, la mamá de Sebastián. Y Mauricio había tomado harto vino, entonces de repente estaba Rodrigo así parado, pero yo ya sabía el nombre de Rodrigo. Sí, yo ya sabía, porque yo le dije, este es Rodrigo, porque me dice, mira, me dice, el Bororo. Por Rodrigo. Por Rodrigo. Me dijo, el Bororo. Le dije, no, le dije yo, ese no es el Bororo, ese es Rodrigo. Entonces él insistió, no, si es el Bororo, qué sé yo, el Bororo. Bueno, y después seguimos caminando. Eso verdaderamente lo considero como el hito en que ya se incorporó la imagen de Rodrigo o el Bororo. Ya. El Rodrigo que se parecía al Bororo, ¿no? ¿Y cuándo comenzaron a hacer ya cosas juntos? Y aquí ya voy a la idea de cuándo surge la idea de hacer un documental en porque entiendo yo... ¿Cómo estás, Denise? No hay problema. Ustedes dos ya tenían cierta cercanía con el mundo de los documentales. Hablábamos un poquito antes de comenzar el conversatorio con Rodrigo. Él participó también en el documental que fue bautizado como Prontuario de Roberto Parra. Me imagino que probablemente en otros también. Yo de tu historia personal un poco, Mario, sé que, si no me equivoco, en los 80 te tocó incluso viajar de Australia a Nicaragua, acompañando a un documentalista, te tocó fungir como traductor, inglés-español. Entonces, ¿qué relación tenían ustedes con los documentales o con el mundo audiovisual? Bueno, yo recuerdo que por alguna razón, yo creo que Rodrigo me lo presentó al Patapata. ¿Cómo se llama? Arturo Venegas, sí.
que era un personaje que yo conocía como del mundo de la salsa en esa época. Y bueno, Rodrigo lo encontré una persona muy generosa y muy receptor de conversar de los proyectos que uno tenía. Entonces comencé a visitarlo a su oficina, ahí en la Facultad de Arte. Te convertiste en otro Nano Núñez visitándolo en la facultad. Un poco, sí. Un buen gestor también. Claro, y lo empecé a visitar y teníamos conversaciones. Yo les transmití esta inquietud que yo tenía, que sentía que Nano Núñez no era, cuando lo entrevistaban, no era tratado con el debido respeto. Lo había visto en la tele, ¿no? Y como que no lo dejaban explayarse, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Rodrigo en algún momento me dijo que, o sea, si hacíamos un documental o algo parecido así, que lo proyectara más, era como darle un empujoncito para que se abrieran las puertas y fuera una persona muy conocida por toda la sabiduría que tenía. Eso es lo que recuerdo en algún momento que conversamos. Yo no sé si tú lo recuerdas distinto, probablemente no. Yo no me acuerdo de eso antes, sí. Pero yo creo que nos embarcamos con Mario antes de este proyecto de Mario, de documental, en ese trabajo que hizo el Grupo Proceso con Roberto Parra. Estamos hablando del documental que se llama Prontuario de Roberto Parra de Germán Mondaca. Germán Mondaca y Jimena Arrieta. Y Jimena Arrieta. Eso fue antes. Claro. Wow. Y cuando vimos ahí, estaba enfermo ya don Robert, ¿no? Cáncer ya avanzado, y locaciones por el aviso, donde fue reconocida el censado, ahí la Fonda Roja, ¿no? Y en San Antonio. Y yo creo que eso fue bien importante porque era como salir un poco a mirar en esos dos lugares el espacio donde esta práctica de la cueca estaba articulada con otras músicas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? La cueca no estaba aislada, ¿no? Era música popular, ¿no? No era, ahí estoy viendo la bandera chilena como septiembre, sí. No era cueca, Chile, la chilenidad, no, era música popular, ¿no? Y eso fue un trabajo que fue bien intenso. Sí. Sí, ahora me acordé de eso. Y eso fue sí. Año 94. Ah, mira. Hasta que falleció nuestro querido Roberto Parra y se logró hacer para terminar de alguna manera. Pero en todo ese ciclo, digamos, creo que lo menos nos motivó de explorar más, era evidente y eso estaba invisibilizado. Me soplan que ese documental, si no me equivoco, es del 89 más o menos. Sí. No, 95. 95. El mismo año que falleció. No, el 96 se estrenó. Sí, claro. El documental anterior fue uno que hizo un italiano, claro, que era Giuseppe Bruculeri, ¿no? Que se llama Esto es Jazz Huachaca, que tenía yo tenía la misma motivación, o sea, hacer de que Roberto se mostrara como lo que era realmente. Roberto era un caballero, ¿no? Entonces no me gustaba tanto esa imagen, nunca me ha gustado esa imagen de estos grandes creadores como el estereotipo del rotito, ¿no? Del rotito como que está curado, como que está alienado, sino que yo realmente en ese documental que me pidieron que escribiera un guión y ese documental estaba vinculado a la productora Soho Film a través de Robin Westcott y
que eran amigos del director, se habían convocado a ese director, que hace, yo creo que vive en Chile, hace comerciales, ¿no? Giuseppe Bruguleri. Entonces yo me esmeré en hacer un guión donde Roberto se mostrara la música de Roberto Parra y no ese personaje así, como que siempre también lo veía reflejado en muchas de las entrevistas o eso, con esa mirada, como que forzaban a Roberto a hacer el guachaca. Claro, un poco caricaturesca de su figura. Claro, eso me cargaba y me sigue cargando, ¿no? Porque Roberto era un tipo extraordinariamente creativo, muy inteligente, muy generoso, tenía un montón de cualidades realmente, además un tremendo guitarrista, un tremendo artista, poeta, todo lo que, bueno, en fin. Entonces, y yo había trabajado con Roberto antes, un poco en los inicios de La Negra Esther. Y así fue como me contactaron el Robin Westcott y bueno, y escribí yo una especie de guión que nunca se terminó esa película porque aparentemente el financiamiento, la producción ejecutiva era de Alerce, ¿no? Y Carlos, ¿cómo se llamaba? Necochea. Sí, Carlos Necochea consideró, no sé, empezó a mirar con sospecha a Giuseppe Bruguleri, no, este gallo no tiene ni idea de hacer, bueno, entonces ese documental quedó muy breve, son como 20 minutos, pero esos 20 minutos me encantan porque simplemente está Roberto hablando de su oficio, ¿no? Y de la guitarra y las cosas que le gusta hacer. Y claro, pero no se alcanzó a terminar ese documental. El de Bondaca, en el que trabajó Rodrigo, sí, es un documental, no con todas las de la ley, que tiene imágenes muy lindas, además en Valparaíso, en el mar, en la bahía, Viajando en la bahía, sí, en lancha, en bote. ¿Y cómo fue para ustedes dos entonces, entendiendo que sí, en varias formas, no en una forma, en varias formas, Roberto Parra y Hernán Núñez son personas diferentes, que tienen diferentes bagajes, que uno es más bien solista, el otro está incluido en el mundo de los lotes cuequeros, uno viene del sur, se hizo santiaguino, después uno es ejecutante de guitarra, Nano era más bien cantor, percusionista de cuecas, compositor, ambos compositores, la verdad. Ambos grabaron también en épocas muy parecidas a finales de los años 60, en la misma serie discográfica que inauguró Emio Deón, el folclore urbano. ¿Cómo fue el tránsito de trabajar con un Roberto y después terminar trabajando con un Nano? Extraordinario. Yo creo que ha sido un privilegio conocer a estos colosales artistas, porque la verdad es que son, en primer lugar, es el reconocimiento de ellos como artistas y no como ha indicado aquí Mario, de meterlo forzadamente en este estereotipo yo creo que es clasismo de la sociedad chilena, malo, que hace que se mire el mundo popular de una manera muy reducida. Y precisamente yo creo que lo extraordinario de estar en conocimiento, en contacto, de tener amistad con estos artistas es como un maravilloso portal para abrirse a ese mundo. Y yo creo que el trabajo que Mario finalmente logró vía fondar de hacer sobre con el hermano de hacer lo mismo que anteriormente se hizo sobre Roberto Parra Sandoval, es como la entrada
a un universo que está aún poco conocido, ¿no? Ahora está circulando una nueva película de Roberto Parra, que se avanza un poco en esa mirada no caricaturesca del mundo popular, de conocer realidades que son realidades muy, muy concretas de nuestra historia, de nuestro país, y que hacen parte de un sistema cultural que tiene una complejidad ignorada, ¿no? Entonces, lamentablemente desaparecieron ya, ¿no? Pero son grandes artistas y a mí por lo menos me permitieron informarme de ese mundo, ir más allá, y eso me motivó desde la perspectiva mía de investigar la música, entender que el famoso cuento de la cueca estaba tremendamente incompleto, ¿no? Este espacio de la cueca no se puede reducir al símbolo patriótico, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Y yo creo que en eso aquí se recordaba el portal que hizo Mario, y no sé cómo lo logró sostener tantos años, que fue impresionante. Por primera vez la cueca pasó al universo digital y la gente se conectó como nunca se conectó, y entonces estas figuras, ¿no? Particularmente los chileneros, terminaron siendo como el espacio inspirador para una cantidad de jóvenes que hizo que se multiplicara en los códigos de estos jóvenes del siglo XXI, porque estamos hablando del siglo XX, Es más siglo XX que siglo XXI los pero de los el portal de Mario proyectó eso al siglo XXI. No olvidar lo siguiente, la década del 90, una década que Chile se representó a sí mismo, por lo menos en la élite empresarial, el jaguar chileno. Había una especie de bonanza económica, etc. Y tenían al horizonte el cambio de milenio, ¿no? Apocalíptico o no apocalíptico, lo que sea, era una fecha importante, como que podría pasar algo o no pasar algo. Y yo creo que en el caso de la cueca pasó algo extraordinario, ¿no? Y ahí están estas figuras, ¿no? Y se renovó de algún modo importante, sustantivo, la práctica de la cueca. O sea, para mí conocerlo, por lo que tú me preguntas, fue extraordinario. Sí. Mario, ¿y para ti cómo fue el tránsito entre trabajar con un Roberto Parra y después trabajar con Hernán Núñez? O sea, un absoluto privilegio, yo lo he dicho muchas veces, como lo dijo Rodrigo también, un honor, pero no siempre es fácil, ¿no? No siempre es fácil, o sea, no exento de conflictos en algunas situaciones. Creo que es bien bueno hablar de eso. Sí, por supuesto. Porque son personalidades, ¿no? que distintas y claro, de repente uno choca con las ideas, pero fíjate, lo que yo insisto, o sea, mi objetivo desde siempre, y lo sigue siendo, es como acercarme, haber tenido la oportunidad de acercarme a estos personajes, a ambos, ¿no? Con dos personalidades totalmente distintas y dos experiencias de vida bastante distintas también, o sea, cercanas, si tú quieres, los puedes acercar, ¿no? O sea, porque si tú entiendes la sociedad entre pobre, medio y ¿cómo se llama? Y alta burguesía o qué sé yo, o oligarquía, tú los encuentras en la pobreza, ¿no? Como yo me siento identificado también, yo siento que pertenezco a ese mundo, a pesar que justo en la época que yo nací, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la llegada de Cáritas Chile y todo eso, a nuestra clase se le empezó a llamar clase media, ¿no? Porque si tu papá tenía un trabajo en una oficina, ya eras clase media. Entonces, no, eran clases trabajadoras. Entonces,
y yo lo que siempre quise era como rescatar esa dignidad, ¿no? de clase trabajadora. Hay algo, fíjate, que me ayudó mucho, haber conocido y haber conversado en no muchas oportunidades, pero si las sumo deben ser más de 7, 8 oportunidades de haberme sentado a conversar algunas con Rodrigo, con Fernando González Marabolí, porque él tenía como un concepto, él tenía el concepto claro, ¿no? De la dignidad del roto chileno. Y entonces él contaba como una historia, y cuando hablábamos de eso, sabíamos ambos que estábamos hablando del mestizaje. Él usaba mucho ese concepto, ¿no? Lo entendía que lo que era despreciado por las clases oligárquicas, más bien, era el mestizaje, no solo el mestizaje racial, sino que el mestizaje cultural, ¿no? O sea, la cercanía de las clases populares con la música peruana, con la música argentina, con la música mexicana. Ese mestizaje es lo que como que le molesta a la oligarquía, ¿no? de nuestro país. No es que le moleste, sino que los hace sentir incómodos, los hace sentir latinoamericanos. Claro, ¿no? les recuerda el lugar donde en verdad vivimos. Exactamente. Entonces, a partir de ese punto, a mí era como muy significativo para mí ponerlos a estos personajes de los que estamos hablando, pero también ha sido una larga historia de personajes, incluido Fernando González Marabolí, ponerlos en su real dimensión, en su valor, y hacer entender a la persona que mira eso, que está frente a algo que es superior a lo que ellos defienden, ¿no? Que es superior, que hay un valor de chilenidad más allá de los símbolos del Estado, como son la bandera, el escudo, la canción nacional, todo eso, sino que hay algo superior a esos valores del Estado y que tiene que ver con la naturaleza cultural profunda de la chilenidad. Bueno, y vi en esa posibilidad que ofreció la SCD de abrir un sitio, unos sitios web, y hice un pequeño curso, qué sé yo, no me acuerdo, el nombre estuvo hace poco con él. Bueno, no importa, alguien que estaba a cargo de la parte tecnológica de la SCD. Y bueno, y él me enseñó a manejar un sitio web con HTML, ¿no? Y nunca he aprendido WordPress, por ejemplo, que es más fácil. Me quedé con eso. Entonces yo recibía cartas y las pasaba ¿cómo se llama? Las transcribía. A veces cortaba y pegaba y las diseñaba y luego las subía, o sea que las cartas se demoraban una semana en subir. Y en algún momento, como yo quería como crear un cierto conflicto entre este mundo de la cueca urbana y la cueca guasa, digamos, el concepto que la gente tenía como establecido en la cabeza, yo me acuerdo que me ponía de acuerdo con Eric Silva de los Santiaguinos, Cristian Cáceres de los Santiaguinos, y que me mandaran cartas hablando contra los guasos. Entonces mandaban, eran tus palos blancos. Sí, entonces mandaban cartas así, y entonces ahí se empezaban a interesar mucha gente porque defendían toda esa otra tradición del rodeo y todo eso, por lo cual debo confesar que tengo el más absoluto respeto,
no tengo nada contra esa cultura guasa, me parece totalmente legítimo y tan nacional, ¿no? Y con un espíritu bien arraigado y profundo. Pero sin embargo, el objetivo en ese momento era ese, producir ese conflicto para que fuera creciendo esa idea. Y la idea era instalarlo, como decía Rodrigo, instalar la cueca como música popular, no como una cuestión folclórica o patriótica, o folclórica porque ya folclórico en este mundo de la chilenidad conservadora, digamos, ya suena despectivo, ¿no? Entonces, no, dentro del concepto de la música popular, que los cabros que estaban formando grupos pudieran salir en poses así como bastante atrevidas, y bueno, y los palos blancos, los santiaguinos fueron muchos, ¿no? En ese periodo, porque se sacaban fotos así como cualquier grupo de rock y todo eso, y eso es lo que yo buscaba, ¿no? Y me esmeraba, nadie me pagaba, lo hacía porque, bueno, me costó una separación. Oye, muchas gracias, Mario. Ya volviendo al tema del documental mismo, hay un pasaje en el documental que salen en la sala Isidora Segers en la Universidad de Chile. No sé si será en el contexto del lanzamiento del libro Poesía Popular y Cuecas, porque sale no. Entonces, las grabaciones del documental, ¿de qué año son? ¿Del mismo año o del año anterior del que se editó? ¿98, 99 estamos hablando? Lo de la sala Segers. Sí. A propósito de los palos blancos, yo insistí en que había que hacer reconocimiento a artistas populares en esa sala, y la directora del departamento de música en ese momento me acompañó en la idea. Entonces Clara Luz Cárdenas, su nombre, y hicimos reconocimiento a Santo Rubio, no recuerdo, Gabriela Pizarro. Eso era en la primavera del 98. Y con esa ocasión, entonces, y con Hernán Núñez Jackson. Y entonces, el reconocimiento era un diplomita, ¿no? Nuestra facultad siempre tiene la alcancía así. Sabemos de eso. Entonces, pero era importante para don Nano. Y los santiaguinos entonces lo acompañaron. Y no solamente los santiaguinos, ¿no? Porque fue Rita con Arturo Venegas, el Patapata, nuestro querido amigo que falleció hace unos poquitos años, un entusiasta, él bailarín profesional, formado en el ballet, todo eso, pero él tuvo una deriva con el mundo popular, con los bailes populares. Él estaba muy interesado, digamos, en también. Él quería bailar ahí. Él es la persona que sale bailando con Rita Núñez en el salón. Y eso fue muy importante porque, bueno, y eso se grabó, esas imágenes hechas nada más que así como VHS, se incorporaron. Claro. Está mezclado con unas imágenes que hicieron los huéspedes también. Claro, ellos estaban ahí, entonces se mezcló. Otra vez, eso fue en octubre del 98, no me acuerdo, en el Club Hípico. Claro, eso fue con la pura cámara tuya. Claro, a veces hacíamos. Mira, yo creo que mi visión, este documental tiene una dimensión artesanal, pero impresionante, ¿no? O sea, no le exijan calidad cuando. Me acuerdo que quedaba calambrado porque tenía que sostenerse un trípode, ¿no? Acá, y preocupado de la grabadora, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿te acuerdas, no? Al Baucha, ¿no? Y el Baucha era imparable conversando, ¿no? Ojo, la conversación es un arte, ¿no? Todos estos personajes son grandes conversadores. Sí. Yo me acuerdo que
era imposible estar al nivel técnico que se suponía que era. Pero bueno, año 98. Y el 99 Mario me obligó, no quiero decirlo en calidad, a aparecer ahí diciendo algo así. Era fundamental tomar rato. ¿Te refieres a la entrevista que se la apareció en el documental? Pero fue muy atinado. No, era fundamental, yo pienso, esa participación de Rodrigo para poner, porque yo me puse un objetivo desde el principio de que todos hablaran, de cada uno de los personajes hablara de lo que en lo que consistía el canto a la rueda, ¿no? Como para dejar eso un punto más o menos establecido, o sea, que ya era claro. En algún momento yo cuando yo edité esto, preedité en un VHS, de VHS a VHS, una máquina que me prestó un amigo, y entonces me di cuenta de que necesitaba un interlocutor que amarrara todo ese relato, ¿no? Y ese interlocutor fue Rodrigo, porque Rodrigo habló de eso y habló nada, o sea, habló como habla un profesor. Entonces, como yo tampoco lo podría hacer, ¿entiendes? Entonces lo puse en un contexto bastante comprensible. Pero todos habían hablado de eso, ¿no? De lo que significaba el canto a la rueda. Mira, dentro de las partes anecdóticas, porque, perdón, en el periodo que se llevó a cabo la edición, la edición final, Rodrigo se había ido a vivir a Francia, a París. Entonces, fue una gran oportunidad para mí, Rodrigo. Porque yo edité eso a mi gusto. Sin preguntarle a Rodrigo, que ya había hecho tremendo aporte. A lo mejor si hubiera estado, ya habría sido mucho más aporte, pero me sentí más libre, ¿no? Entonces, de contar unas historias y de repente no eran historias lineales, sino que saqué algunos elementos que estaban contando otra cosa y los uní con un relato distinto que parece, ¿no?, una cosa tercera, distinta, o un tercer relato, para poder darle una unidad, entender, narrativa, así como hice algunos trucos de eso. Pero debo decir que dentro de la parte anecdótica, fue que Manuel García, el mismo Manuel García, el músico Manuel García, sí, cantautor muy célebre hoy en día y famoso internacionalmente, que éramos muy amigos, me acompañaba en la guitarra siempre, nos habíamos conocido en Arica, y vivía por aquí, por el centro, muy cerca, y nos veíamos mucho. Entonces él tenía una grabadora de cassette de cromo, ¿no? Que no era de él, era de su cuñado, del marido de su hermana. Entonces yo le pedí que viniera, porque vino muchas veces, el Manuel andaba en todos lados, o sea, entonces él vino porque me faltaban unos audios, yo tenía las imágenes, pero me faltaban unos audios donde Nano Núñez explicara un poco más algunos detalles de lo que había descrito. Por ejemplo, eso cuando hacemos la entrevista en la calle Ecuador y Nano Núñez se aleja cantando, eso lo grabamos con Manuel García, no va cantando Nano Núñez, da la sensación de que se aleja cantando, ¿no? Pero eso
lo grabamos con esta grabadora con cassette de cromo y con un Shure SM57, como este, o 58, no sé. Y lo grabamos en los talleres 619. Yo lo llamé a Nano y fue para allá, y entonces ya le grabé muchos audios, diferentes cosas, y lo hice también tocar, Tañar el tañar, sí, tañar el tañador y explicar algunos detalles que se me habían escapado. Entonces, algunas imágenes, yo le puse esos audios. O sea, de hecho, cuando parte Nano Núñez hablando, es una de esas grabaciones. O sea, hiciste foley, hiciste postproducción. Pero no puedo dejar afuera al nieto de Nano Núñez, fundamental. Tú hablas de él. Coque Díaz, si no me equivoco. Coque. Sale mencionado también. El documental parte con imágenes en blanco y negro. Y Jorge, nieto de Jorge Díaz, ¿no? Sí. El Coque. Coque. En ese momento él estudiaba en la facultad de Teoría de las Artes y era muy amigo de alguien que está con Reinaldo Torres y con bueno, ya me voy a acordar, ¿no? Está tremendamente metido en la idea de hacer cine con películas que ya estaban en desuso prácticamente, blanco y negro, y tenían que hacer un revelado especial y todo, porque encontraban que había una estética de la imagen muy diferente. Entonces se hizo, ellos estaban trabajando en eso, esta idea de cómo trasladar a un tiempo distinto en ese formato, a Nano tocando todas las percusiones que hacía. Nano, además de gran cantor, era un tañador así con un ritmo que no podía sostener a cualquier lugar. Entonces, esa partida, en esa casa, en ese barrio, con todo ese ambiente, era como partir en otro tiempo. Pero yo quería decir algo, ¿no? Al final, a pesar de todas estas cosas que fueron tan diversas, este documental tiene el extraordinario valor de haber estado en locaciones que hoy día ya están transformadas. Sí. La calle Toro Mazote, donde está ese edificio tan polémico, ¿no? Que Varios gueto urbano, ahí estaba el conventillo del diablo, y ahí vivió Nanito. Frente. ¿Ah? Entonces, o lo mismo en el frigorífico, ¿no? Toda esa, Claro. eso es un rito de los cuequeros en el centro. Bueno, Por el fondo mencionan la biseca misma también. Claro. La parte de los biseca, polleros. Iba a rematar en eso, y yo ya eso ya no existe, ¿dónde están los polleros? ¿No? Hoy día está todo mix, todo está tomado en discurso como que es un lugar, digamos, de solo violencia, ¿no? Entonces yo creo que como que tiene el valor de que es una fuente documental. Sin duda. Pero mira, es toda esa parte que generosamente nos cedió Coque, era sin audio, no eran solo imágenes que tenía. Entonces yo no necesitaba ponerle, porque ahí entra Manuel García. Manuel García grabó esos audios que yo puse con esas imágenes, donde Nano estaba explicando cómo se dañaba y que se tocaba con conchas de choro. De hecho, es como abre el documental, parte así. Sí. Dedales, claro. Y le puse, él trajo los dedales y puso el audio, ¿entiendes? Y yo con el Shure grabé y García en la grabadora. García en la grabadora. Haciendo magias en la... de cromo. O sea, imagínate la cantidad de elementos para ir armando esa historia. Es una cosa muy Yo quiero hacerles otra pregunta también. curiosa. Nos quedan...
estamos bien, nos quedan más o menos 10 minutos hasta proyectar el documental pensando en cerrar a las 6. Con el documental también hay ciertas... se proyectan como los chileneros a ese trío que vemos atrás del Perico, el Baucha, el Nano, pero también hay cierta falta de otros integrantes. Yo de Eduardo Mesías, la verdad, nunca supe a qué edad, en qué momento, en qué año falleció. Alguna vez tuve la información de que tenía familiares en La Vega. Fui un día desde tempranito en La Vega, estuve horas preguntando uno por uno porque me habían soplado de que alguien de apellido Mesías todavía trabaja ahí. Nada, nunca supe nada. También está el otro personaje importantísimo de los chileneros, que podría ser el cuarto o el quinto chilenero, que era Carlos Navarro, el Pollito, sí, que falleció hace pocos años, 2021 si no me equivoco. Y eventualmente también se podría considerar a un quinto, un sexto cercano a los chileneros que cantó en un cassette de los años 80, que era Rafael Cubillos, que ya fue como, claro, entiendo que era como muy amigo de compadre con Nano. Y yo, dentro de las investigaciones que he podido hacer, estoy en la pugna con Rita, porque ella, por información de su propio padre, Nano, ella entiende que la primera grabación de una obra de Nano Núñez fue hecha por Meche Alonso, más o menos el año 53, la cueca del el viejo hipódromo Circo y Los Campeones. Pero yo he rastreado una grabación que sería justamente de Rafael Cubillos, probablemente el año 51, y que es de Los Carreristas, sale así el nombre, pero el título más conocido es El Club Hípico y el Chile, que está en un disco de 78, un disco de Vitrola, que eventualmente podría ser incluso más antiguo de ese del que el mismo Nano haya sabido y haya transmitido la información. Lo tengo que datar, tengo que ver bien, pero definitivamente son en los primeros 3 años de la década del 50 que se grabó por primera vez una cueca de Nano Núñez, y ya hay cuecas en discos de Vitrola. Entonces, mi pregunta es esa: ¿qué pasó con respecto al Pollito, a Mesías? ¿Qué supieron de él? Pollito estaba vivo, hubo la oportunidad de entrevistarlo, él ya no vivía en Santiago, entiendo, entonces de haber estado más difícil. ¿Qué supieron ustedes de ellos y qué les transmitieron el Perico, el Baucha y el Nano sobre ellos y su participación en los chileneros? Mira, eran personajes que sonaban con mucha frecuencia en mi casa cuando chico. Yo no los conozco, prácticamente a Mesías no lo conocí de nada, solo he escuchado el nombre. Y con el Pollito Navarro era muy amigo de mi papá, muy amigo, como Rabanito también, era como bien amigos, se decían compadres también. Bueno, muchos otros personajes, o sea, Humberto Campos era compadre de mi papá, y el ¿cómo se llama? El Guatón Zamora, supongo que Zamora era compadre de mi papá. Bueno, entonces yo lo único que tengo del Navarro, del Pollito, es un registro de dos o tres registros que los subieron a internet. No, de registros donde me manda unos saludos. Sí, y también habla de mi papá. Uno que subió Pancho Bermejo, ¿no? que lo entrevistó, claro. Y otro que subieron parece que son los chileneros de Talca, o los bravos de Talca. Claro. Claro. Exactamente. Y ya está en la cama. Sí. Y ahí me mandaron, o sea, lo subieron uno donde precisamente me manda un saludo y se acuerda de mi papá. Y para efectos del documental mismo no hubo posibilidad de acceder a él. No, porque, bueno, como te digo, el documental para mí era solamente hacer una entrevista de Nano Núñez. Y fue Rodrigo el que me dijo, oye, deberíamos hacerlo extensivo. Entonces yo miré la carátula y dije,
Bueno, este es el grupo, vamos a hablar de esta época, de esta carátula, a pesar que canta el Mesías. Entonces, solamente me refería a esos personajes. Y los otros dos fueron, como te digo, con la cámara, que no era una cámara profesional, se nota en el video que no es la misma calidad, y el audio también, que hay mucho audio externo, ¿no? Y de Mesías mismo, en el momento de la grabación del documental, ¿de él hablaban como ya fallecido o vivía aún? Habla el perico. Sí, pero no sabían dónde estaba. Entonces no estaban en contacto con él hace mucho tiempo. Hay otra pregunta también importante respecto a la grabación del primer disco, y en el fondo cada uno presenta y va contando, en el documental se ve muy claramente diferentes versiones de cómo llegaron a grabar el primer disco. Yo tuve la opción de entrevistar a Pollito Navarro, también tenía otra versión, y Fernando González Maraborí tenía otra versión que era totalmente diferente, que tenía mucha consistencia, pero en la que participaban muchísimas otras personas más y que estaba en el contexto de una revalorización de la música de la cueca chilenera. En ese grupo estaba Héctor Pávez Padre, estaba Margot Loyola, estaba también Rubén Lucel como productor, de Iranio Chávez también. Dentro de lo que ustedes, dentro del documental y dentro de sus vidas cercanas a estos músicos y como investigadores, ¿qué sacan el limpio de cómo se dio finalmente en realidad la grabación del primer disco y de los otros discos que siguieron grabando en el contexto de la serie El Folclore Urbano? Un tema interesante, porque la disputa es por la paternidad del asunto, pero lo importante más bien qué ocurrió y por qué ocurrió. Y ahí hay una figura clave que comenzó en estos sellos transnacionales, que eran los que fundamentalmente movían la industria acá en ese tiempo. El sello de Don y un argentino, Rubén Lucel, ¿no? Él hizo un giro inédito en la lógica, digamos, del catálogo del sello, cuando inaugura con Violeta Parra, cuando ella regresa de su primer viaje a Europa, una serie que va a ser extensísima y muy valiosa, que se llama El Folclore de Chile. Y todo lo hizo para, en el fondo él instaló a Violeta Parra, pero no, ¿cómo instalarla si no hacía lo que se hacía en ese momento con folclore? Porque una cuestión importante era entonces cambiar la línea editorial del sello, y eso significó instalar una serie. Y eso ocurrió en el año 56. Entonces, ya en la década del 60, esto siguió. Entonces apareció el universo de la ciudad también como un espacio del folclore, y ya las cosas estaban de más claras, y era necesario de que aparecieran entonces este tipo de expresiones grabadas en un disco. Entonces, ¿quién fue el que lo hizo? Y de alguna manera generó algunas discordias también, ¿no? Históricas que quedaron como heridas para siempre, ¿no? Por mucho tiempo. Bueno, es que es un ambiente también difícil. Nosotros sí. Siempre hemos sabido también que un tema de discordia fue, por ejemplo, la ausencia de Mesías en la fotografía de portada del primer disco. Muchas Eso está contado en mi libro, el que sabe. Para hacer ahí un largo relato, pero lo importante es que nunca hubo la misma formación en los discos de los chilenos. Así es. Digamos que no era una agrupación estable. El estable siempre fue Nano Núñez, ¿no? Y bueno, eso sería ya un largo tema, ¿no? Pero Sí, lo concreto es que buenísimo. sale este disco, y los que la llevaban en que era el dúo Rey Silva, ¿no? Inmediatamente hicieron un disco
en la misma línea. Y titulado justamente Cuecas Bravas. Y claro, entonces ahora todo tenía que ser en ese toque de lo urbano, en ese espacio poco conocido. Y después aparece el Mesías con el Perico, hicieron su disco. Tremendo disco. Todos fueron discos muy valiosos. Entonces yo creo que los sellos cambiaron también su línea editorial en Santiago. Y eso fue un cambio importante, no necesario. Para ir cerrando un poquito, porque queremos ver el documental. Una cosa que, Sí. un pequeño detalle que a mí sinceramente me hace sentir que se cumplió al hacer este documental con creces un objetivo, ¿no? Que es cuando yo me encuentro, o sea, desde Arica a Magallanes, sin exagerar, porque por la SCE he tenido que viajar mucho. Cuando me encuentro con músicos que tocan cueca, ¿no? De estos grupos jóvenes, todos se saben los parlamentos sí, Y los gestos de... de memoria del video, ¿no? Frases de memoria. El Baucha explicando la grabación había una pelota así, que nos íbamos a perder, bueno, etcétera. Todas esas frases están grabadas en la memoria de los grupos jóvenes en general, que han visto ese video no una vez, sino que muchas veces, y muchas. Hay tipos que se lo saben de memoria, me han contado la película entera, desde que parte hasta el final, y yo digo, wow, eso es como haber dejado una huella muy significativa, ¿no? Pero yo debo decir, o sea, como director y haber editado, que yo buscaba un poco eso, ¿no? Buscaba esas frases fuertes, solo esas frases, porque me había aprendido con este australiano David Bradbury, editando con él, que eso es lo que funcionaba, ¿entiendes? Y solamente construir un relato en torno a frases fuertes, pero que se unieran, ¿no? Y yo creo que eso se cumplió y es maravilloso, porque algunas cosas, si yo tuviera que mostrar un análisis, porque yo no soy un académico, muy lejos de eso, soy un compadre que hace canciones. Entonces, claro, tengo este lado frívolo un poco, y que lo aprendí de otro triplemente frívolo que grababa revoluciones en América Latina, que era el australiano. Entonces, eso tiene esos elementos que yo intencionalmente uní así para dejar que se quedara en la cabeza esas frases, esos conceptos. Eso no es que estuvo perfecto, porque yo lo que te iba a mencionar es una frase que me ha parecido repetida en las últimas semanas, que hay ciertas cosas que han envejecido muy bien. Siento que el documental ha envejecido muy bien porque sigue siendo extremadamente rico en significados, en información, hasta en el lenguaje corporal de cada uno de ellos uno recibe muchísima información, y creo que eso se transmitió perfectamente en el documental. Hubiésemos querido hacer un conversatorio de 3 horas y no de 2 horas. Nunca vamos a alcanzar a tener en una sola instancia todo el tiempo que quisiéramos como para hacer preguntas, pero de la misma forma creo yo que ellos se acercaron a Roberto Parra, a Hernán Núñez, a muchos otros. Todas las demás personas pueden acercarse a ellos y preguntarles estas mismas cosas. En el fondo es la conversación lo que nos ha unido, la conversación cantada o la conversación hablada, la que nos ha unido, la que nos hizo admirar a tu abuelo. Entonces, Denise. Cueca Brava, ¿por qué Cueca Brava? Bueno, ustedes saben ya, pero la gente no sabe. Cuando fueron a grabar el primer disco, con Eusebio me dijo, ya,
a esta cueca, ¿cómo le vamos a poner? Entonces él dijo, podría ser estrictamente beguina. Lo miró y dijo, oh, muy pituco, muy largo, no. Entonces se quedó pensando, cueca brava. Ah, ¿y por qué brava? Porque esto se canta, se baila en los barrios bravos, por los barrios, y de ahí quedó cueca brava. Eso, porque, ¿sí? Entonces hay mucha gente, juventud, que no tiene idea, o sea, cueca brava, pero ¿por qué? Por eso, porque en el primer disco no sabían cómo ponerle y ya cueca brava. Muchísimas gracias, Denise. Denise, nieta de Hernán Núñez. Bueno, les doy infinitas gracias, Rodrigo, Mario, por acompañarnos, por tener la confianza de venir acá. Les tenemos un muy humilde regalo, que es lo que nos permite regalar, pero interesante. Qué lindo, gracias. Wow. Sabía que lo valorarían, Wow. elegido por Cecilia justamente, así que Precioso. muchísimas gracias por estar aquí, por el trabajo que vamos a ver ahora. Muchas gracias a ti, a Cecilia, por esta oportunidad de poder hablar. Yo no me imaginaba, no esperaba nada. Solamente sabía que tenía que venir, pero ha sido muy grato. Y no sé, pues explayarse sobre estos detalles. Hay más detalles, pero como bien decía Rodrigo, es infinitamente artesanal como se fue estructurando esto. Y algunos de esos detalles artesanales, afortunadamente, los pudimos explicar ahora. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a ustedes y vamos a ver el documental entonces.